La vida pasa rápidamente y, por ejemplo, recuerdo yo la frase que me barruntaba hacia adentro yo de John Lennon en la que explicaba que la vida es aquello que ocurre mientras estás pensando en el futuro y proyectando cosas que te gustarían hacer. Entonces, tú funcionas de acuerdo a unos patrones, a un aprendizaje en tu vida de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que estudiar, qué es lo que tienes que eh, para ser una persona de provecho. Entonces, sin quererlo, te repites en la historia aprendida y no te das cuenta y vives en piloto automático. Recuerdo también una frase, una canción de Presuntos Implicados, en trabajo de gentes, en la que había un estribillo que decía 2 de cada 7 días estoy para darte. Es decir, que estás en bueno, en un entorno personal. Digamos que vives una vida compartimentada en una serie de aspectos, que si el aspecto laboral, que si el aspecto personal, que si el aspecto familiar, cuando ya decides tener familia. Y en esa secuencia de vivencias, cuando ya tienes la experiencia de ser padre con hijos, pasa rápido el tiempo y no eres consciente de que ese tiempo no vuelve. Es un tiempo que si no estás en ese presente, en el aquí y ahora, ese ya no vuelve. Y bueno, vas pasando etapas de la vida hasta que la propia vida en muchos momentos te pone en una situación de dolor. Y en esa situación de dolor es donde haces una valoración de qué está pasando, qué explicación tiene. Y llegas a un momento en el que aprendes a soltar, a aceptar un poco la realidad y a soltar lo que no te está haciendo bien. Entonces, no sé si os ha podido pasar a vosotros que en el devenir de las cosas eh, haces una reflexión interna. Y entonces, en ese camino de ir un poco más hacia adentro, contrariamente a lo que nos han enseñado, que es ir hacia afuera, para que de fuera te reconozcas a ti mismo y no deja de ser un personaje. Entonces, en ese camino, cuando ya tienes una experiencia de dolor, te paras y haces un viaje interior, más hacia adentro. Entonces, en ese viaje hacia adentro, empiezas a conocer esas emociones y esos pensamientos que en vez de funcionar en modo piloto, en modo automático, observas. Tú observas el pensamiento y tú observas la emoción. Digamos que tú eres como un espectador de ti mismo. Y poco a poco, pero sí, eres capaz de cambiar la atención. De tal manera que igual en algún pensamiento eliges y si no lo eliges, simplemente ese pensamiento pasa y tú estás como observador. Y en las emociones, lo mismo. A veces las emociones las vas viendo que pasan y no te arrastran como antes, porque el inconsciente, cuando ya tenemos una zona del cerebro que es el cerebelo, en el cerebelo se graban los hábitos que hemos repetido muchas veces y que es lo que nos da la sensación de familiar o conocido. Y curioso que en las personas el aspecto de conocimiento es importante porque es preferible que estés con una cosa, o sea, con una conducta o pensamiento o emoción dolorosa a quedarte en blanco. Nos da pánico
al silencio. Cuando paras y te pones en silencio, no te apagas. Entonces, bueno, seguimos en esa secuencia, aprendemos un poco y al final, en ese descubrir tú mismo qué es lo que, cómo piensas y cómo sientes, llega un momento en el que empiezas a elegir y a la vez que cambias tu atención, porque eliges en qué pensamiento y en qué emoción, vas soltando, vas dejando, te vas permitiendo y vas dejando de prestar atención de manera automática. Ahora ya como eres consciente no es de manera automática, entonces no eliges y empiezas a elegir otro tipo de emociones, otro tipo de pensamientos que en vez de ser como más o menos te han podido enseñar patrones o, o conductas repetitivas, son creativas. O sea, tú ya eres un creador de tu propia vida, de tu propia, qué intenciones tienes a corto, a medio y a largo plazo. Es decir, que ya la vida no es eso que estás tú no sabiendo en el presente qué tienes en el presente y estás como proyectando a futuro sin tener control, ¿no? Empiezas a controlar porque en el presente eres más consciente y en la medida que en el presente estás visualizándote y con un estado emocional más positivo, sobre todo en el amor incondicional, que es el que más energía vibratoria elevada tiene, pues creas tu propia realidad, transformas tu propia realidad y creas. Y al final de este camino, el proceso es como la frase de que amas la vida que tienes y vives la vida que amas. Es decir, que consigues que tu vida esté alineada con esas intenciones de, tu, de lo que tú quisieras, en qué tipo de vida te quieres ver, en dónde quieres vivir, con quién quieres vivir, elecciones en el presente, en el aquí y ahora, que se traducen en ser creativo, expansivo y con un alma que da tu propia verdad. Porque todo lo que no te resuene, sencillamente no le prestas atención y vas soltando. Y dejas con amor aquello que te ha podido servir, pero que ya ahora no te sientes, no te resuena. Eso nos va a llevar a una identidad que ya es una identidad más propia, personal, que le llamo yo energética. Si lo que estoy hablando te resuena y te parece que, bueno, pues en momentos de la vida te ha podido tocar a ti, pues estate atento a los vídeos y a las transformaciones que voy a poner en marcha para conseguir tener una vida plena y abundante. Bueno, bueno.